la reforma constitucional de 1994 y su actualidad, a 25 años de su sanción, 1994-2019, que hoy aborda modificaciones en los poderes ejecutivo y judicial, el Ministerio Público. Participa como moderador de este encuentro el doctor Néstor Fabián Miguelis, director de capacitación parlamentaria del Senado Nacional, a quien le damos la palabra. Doctor Miguelis. Buenas tardes, gracias por permanecer con la atención que merece este ciclo. El director general me pide que lo reemplace en esta función de moderar esta mesa. Los dos expositores que me acompañan a mi derecha e izquierda. Bueno, como la asociación decidió también hacer esta integración con una representación federal territorial, el doctor Belisle viene de la DOCTA, la provincia de Córdoba, y el doctor Torricelli viene de Santa Fe. Así que gracias por esta presencia de la ciudad de Rosario, que no es lo mismo, me aclara muy bien con esa cuestión de la identidad pueblerina tan nuestra. Gracias, doctores, por estar aquí, por jerarquizar también estas jornadas. Gracias, secretario parlamentario, por acompañarnos siempre en toda esta tarea docente que hacemos. Gracias, además, compañero legislativo, doctora Maricelo Bon. Directamente pasemos entonces al currículum de cada uno. Entonces, en primer lugar, al doctor José Belisle, doctor en Derecho y postdoctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público provincial en esa misma casa, vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. El doctor Belisle disertará sobre el Ministerio Público. Doctor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Señor secretario parlamentario, doctor Miguelis, autoridades de la Casa, a todas y todos muchísimas gracias por estar aquí presentes. Es un alto honor para mí poder participar de estas jornadas o este ciclo, que por cierto celebro que además tengo un perfil de apertura hacia distintos ámbitos de la comunidad, en un contexto donde a veces con los tiempos electorales no es sencillo que se puedan celebrar este tipo de actividades. Así que es sinceramente un gusto poder estar en esta Casa de las Leyes, en este ámbito de la Casa de las Leyes, en particular en esta Cámara Alta. Para alguien además como yo, que como acaban de decir, venimos del interior, y como dijo el secretario parlamentario cuando presentó, es seguramente el cuerpo no solo de la democracia, sino fundamentalmente del federalismo. Así que, sinceramente, muchas gracias. Trataré de ser breve después de la magnífica presentación que tuvimos en el panel anterior, que nos interpela, nos obliga sobre nuestras bases formativas. En este caso yo voy a circunscribirme a un tema muy concreto, que es el del Ministerio Público, y dejaré para mi colega y prestigioso amigo Maximiliano Torricelli un panorama un poco más amplio sobre el tema del Poder Judicial y del presidencialismo. De todas maneras, como todos sabemos, estos tres grandes ejes, o fundamentalmente los dos primeros, Poder Judicial y presidencialismo, fueron algunas de las ideas fuerza de la reforma de 1994, ya de los propios albores, la sanción de la Ley 24309, en el momento en que se declaró la necesidad de la reforma. Como ustedes saben, el Núcleo de Ciencias Básicas trazó una serie de pautas que debía seguir la Convención reformadora, y había ahí una idea fuerza que era fortalecer el Poder Judicial, atenuar, como dije, el presidencialismo y además generar mecanismos adicionales de control. En ese amplio contexto es que se inscribe el Ministerio Público. Si uno pudiera referirse a algunos orígenes de esta institución, en principio se trata de un modelo institucional bastante, podría decirse, ajeno a la tradición jurídica argentina, en el sentido que, como todos también sabemos, nuestro modelo constitucional originario abrevó en el sistema norteamericano. Sistema en el cual hay una tríada clásica de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Otras instituciones, como el Ministerio Público, como el Consejo de la Magistratura, por nombrar algunas, son traídas de modelos jurídicos diferentes, más bien de tipo continental o europeo. Entonces Argentina, en las últimas décadas, pero especialmente desde 1994, generó un sistema, se puede decir, mixto, donde combinó características y elementos de dos tradiciones jurídicas completamente diferentes. Esto tiene algunas consecuencias lógicas, no solo en el diseño institucional, sino especialmente en la praxis, que es algo de lo que voy a tratar de hablar también. Curiosamente, sin embargo, en cuanto al Ministerio Público concretamente dicho se refiere, la Constitución Histórica, la de 1853, había trazado la presencia de dos fiscales en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un viejo artículo, el 91 me parece que era, de esa primera redacción, establecía que la Corte tenía un número fijo de miembros y que además estaba integrado por dos fiscales. Poco a poco de andar, en la reforma de 1860 se modificó esa cláusula inicial, entre otros motivos porque la comisión examinadora de la provincia de Buenos Aires, que propuso las reformas para la Convención del 60, creyó que era conveniente adaptar la composición de la Corte a los tiempos, en cuanto a número de integrantes se refiere, y sin mucho más argumento que ese, directamente se quitó lo de los fiscales, o sea, la integración del Ministerio Público. Sin embargo, unos años después, la Ley 27, que es una ley muy importante porque es la ley que organiza la justicia federal inicialmente, y una ley que al día de hoy está vigente en algunos aspectos, por ejemplo, cuando se habla de causa o caso concreto o controversia judicial, algo que los tribunales insistentemente refieren y a lo que, o en definitiva sobre lo que deciden, en la Ley 27 sí se contempló la presencia de los fiscales. De todas maneras, también en las provincias, en muchas provincias argentinas, a nivel constitucional, se fue incorporando la figura del Ministerio Público. Pero lo cierto es que a nivel federal, hasta 1994, existía solo por creación normativa, por ley. No existía un reconocimiento, una jerarquía constitucional del Ministerio Público. Cuando se da el proceso de 1994, además de estas ideas fuerza genéricas que acabo de mencionar de la Ley 24.309, había un insistente reclamo por mayores controles, entre otras cosas por algunas situaciones que se habían vivido y en lo que el tema específico nos ocupa. Se pueden mencionar dos o tres casos. La renuncia del fiscal D'Alessio, del procurador general D'Alessio, fue suplantado por el doctor Roger, que por cierto era cordobés. Años después fue abogado de Menem, muchos de ustedes se acordarán de él, ya falleció. Y fue designado por un decreto que no contó con el acuerdo del Senado. También en esos tiempos fue la remoción del fiscal Molinas, muchos de ustedes se acordarán de esa situación. Entonces se generó en esos primeros años de los 90 una gran discusión sobre el papel del Ministerio Público y su ubicación institucional. Así es como se llega al proceso del 94 y la Ley 24.309 solo en una escueta mención contempla la posibilidad que se incorpore la figura del Ministerio Público como un órgano extrapoder. Incluso se generó también en el seno de la Convención un gran debate sobre qué lugar darle a esta figura, si dentro del Poder Judicial, si dependiendo del Poder Ejecutivo de la Nación. Hasta unos pocos días antes de la sanción definitiva de la Constitución, los últimos días de agosto del 94, no se llegaba a un consenso sobre esta figura del Ministerio Público. Tanto se habló aquí, bien se decía, sobre los consensos y sobre este ideal de autogobierno y demás. Lo cierto es que algunas figuras de la Convención se dieron en sus posiciones iniciales para lograr que se obtuviera mínimamente el reconocimiento de esta figura en el texto constitucional. Y así se alumbró el artículo 120 de la Constitución, que es el único que se refiere al Ministerio Público en todo el texto de nuestra Carta Magna. Desde ese momento a la fecha se sigue discutiendo sobre esa ubicación institucional. Si es un cuarto poder o un nuevo poder, si depende del Ejecutivo, si depende del Judicial o orbita en torno a la figura del Poder Judicial como un
un mecanismo autónomo, pero en íntima vinculación con el Poder Judicial, o si, como la mayoría, autores como Vidar Campos, Sagüés, Enmejián, o los propios convencionales como Héctor Masnate y Jorge de la Rúa, aludiendo a la propia ley 24309, o el profesor Sapsay también, si es simplemente un órgano extrapoder. Es decir, una figura institucional que no es propiamente un nuevo poder, pero que actúa, como dice el 120 en su última parte, en coordinación con las demás autoridades de la República. ¿Cómo está conformado este Ministerio Público? Porque en un punto ya no interesa tanto su ubicación institucional, sino justamente cómo actúa, cómo interactúa con los poderes y con las autoridades de la Constitución. Está conformado por una estructura que se ha denominado bicéfala, es decir, dos cabezas, un Ministerio Público Fiscal y un Ministerio Público de la Defensa, a cargo de un procurador o procuradora general de la Nación, en el primer caso, y de una defensora general de la Nación, actualmente es la doctora Martínez, en el segundo caso. Es decir, una estructura de un mismo órgano, pero que tiene dos partes. Una que tiene a su cargo la actuación de la justicia en torno a la persecución penal, al requerimiento penal, a la fijación de políticas de persecución criminal, sería el Ministerio Público Fiscal, y una segunda parte que tiene a su cargo la defensa de los intereses sociales en lo que tiene que ver con los llamados grupos vulnerables, grupos que están categorizados en la ley en una acordada famosa, que es la 5 de 2009, que de alguna manera le dio base normativa en nuestro sistema jurídico a las llamadas reglas de Brasilia, que son las que establecen qué grupos de personas pueden ser consideradas vulnerables. Antiguamente, cuando nosotros éramos niños, se decía el defensor de pobres, menores y ausentes. Y hoy es una categoría que se ha ampliado hacia otros colectivos. Por ejemplo, personas migrantes, por ejemplo, situaciones de género, de discriminación por género o de otra naturaleza. Es decir, ya no solo una base económica, no solo la ausencia o no solo que se trate de niños, personas con discapacidad y demás colectivos. Lo que cuenta es sobre esta composición, cómo es designado el Ministerio Público, cómo es removido y, en definitiva, qué garantías de funcionamiento tiene. Porque el enunciado del artículo 120 es bastante escueto sobre el particular. Simplemente menciona que es un órgano independiente, con autonomía funcional, con autarquía financiera, pero difiere a la ley algunos aspectos que tienen que ver con estos enunciados y otros más que en definitiva van a moldear la organización, el funcionamiento y las características genéricas de este ministerio. Y hay ahí una ventaja, pero probablemente también un problema. ¿Cuáles son concretamente las funciones o los roles? La primera es la de control, como estábamos diciendo. Un control que tiene que ver con la actuación de los poderes públicos, no solo del Ejecutivo, no solo el Legislativo en algún aspecto, como puede ser la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, sino incluso el control de legalidad de los procedimientos judiciales, o sea, un control del funcionamiento mismo del Poder Judicial. Hay una función también de representación de intereses sociales que difiere de los intereses del Estado. Históricamente, en sus inicios en Europa, el Ministerio Público tenía a su cargo los intereses de la corona. En algún momento en la legislación argentina tuvo a su cargo la defensa de los intereses del fisco y por eso era tan difusa esta figura en el orden institucional argentino, al menos hasta el 94. Y finalmente se puede decir que entre sus principales atributos y funciones está la actuación misma de la justicia, sea desde la perspectiva penal, en el caso del Ministerio Público Fiscal, sea desde la perspectiva de los grupos vulnerables en el Ministerio Público de la Defensa. ¿Qué conclusiones genéricas podemos extraer de estas muy breves consideraciones? En primer lugar, que existe el Ministerio Público, en el sentido que se logró su sanción en el 94 y se logró su puesta en funcionamiento años después. Primero con una ley que contemplaba las dos patas del Ministerio Público, la ley 24946,
Y actualmente cada uno de estos dos ámbitos del Ministerio Público tiene su respectiva ley orgánica, las leyes 27.148 y 27.149. Existe, tiene rango o jerarquía constitucional, es un órgano independiente que es la esencia misma del Ministerio Público y, en definitiva, contempla varios aspectos de la actuación judicial. Por otro lado, es un órgano no subordinado ni al Ejecutivo, ni al Judicial, ni a ninguna otra autoridad. No solo en lo funcional, sino incluso en lo económico-financiero, como decíamos hace un momento. Y la propia Constitución nos trae algunas funciones genéricas en el articulado en el 120. Hasta ahí algunas de las ventajas. Lo demás fue moldeándose no solo con la praxis, sino con la legislación. Y como decía hace un momento, ahí hay ventajas, pero también inconsistencias. Algunas de las ventajas, el acuerdo de esta Cámara, de esta honorable Cámara, que se le debe prestar, por ejemplo, a la cabeza de cada uno de los ministerios públicos. Ustedes recordarán un candidato que hace no muchos años no logró sortear una audiencia pública a partir de una serie de preguntas que se le hicieron y no se lograron los consensos y los acuerdos necesarios para que pudiera contar con la aprobación de su pliego en el Senado. Actualmente, el Ministerio Público Fiscal todavía está a cargo provisoriamente de los fiscales adjuntos. Quiere decir que el papel del Senado y, en definitiva, del poder político a través de los representantes del pueblo y de las provincias, cumple un papel fundamental. Esa sería la ventaja o alguna de las ventajas. Pero algunas de las desventajas serían que, al diferir en la ley la designación y remoción, la organización y, en definitiva, la actuación de la ley en el control de legalidad que tiene el Ministerio Público, no está del todo exenta esta figura de algunas coyunturas políticas que a veces pueden condicionar su propia dinámica y su propio funcionamiento. Yo por ahora lo voy a dejar acá y, por supuesto, estoy abierto a discutir sobre estos temas y los que dan título al panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Belisle. Presentamos ahora al doctor Maximiliano Torricelli, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, docente universitario de Derecho en varias universidades nacionales. El doctor Torricelli es presidente del Instituto de Derecho Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. El doctor Maximiliano Torricelli abordará el tema El Poder Ejecutivo. Doctor. Buenas tardes, noches ya, gracias por la espera a esta hora, todos hambrientos, cansados, ansiosos, a venir a escuchar sobre el presidencialismo. Es poco motivador, es más motivador un buen costillal a la parrilla, pero no lo tenemos, lo único que tenemos es presidencialismo y nos va a tocar hablar de eso. Y cuando hablamos un poco del presidencialismo en la reforma, hablamos del núcleo de coincidencias básicas. Yo voy a hacer un breve recuerdo de lo que fue la reforma del 94. Tenía dos partes esenciales en ese acuerdo que se logra, a los que despectivamente se llamaba el acuerdo de dos, pero era el acuerdo de dos que tenían un 80% del electorado que lo apoyó en la reforma constitucional. Entonces no era un acuerdo de dos. Y era un acuerdo que no trabajaron dos, que trabajó un grupo más grande, bastante más grande, más allá que a veces en esas simplificaciones que tenemos vamos a reducir siempre o a menospreciar determinados aspectos. Qué distinto nuestra cultura a lo que escuchábamos hace un rato, como nos hablaban de que el orgullo de su constitución está en nos, el pueblo, y nuestro orgullo está siempre afuera. No creemos en el peso, creemos en el dólar. No creemos en nuestra Corte, creemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros siempre nos basamos, sentimos un gran menosprecio. De hecho, nosotros somos del interior, porque parece que el que vive en Buenos Aires no es de Argentina. Si no, no se entiende cómo el resto somos del interior. Pero bueno, tenemos esas características que son nuestras, que definen nuestra idiosincrasia. Para mal o para bien, somos así. Como yo no soy santafesino, soy rosarino,
Somos así, es nuestra esencia, es nuestra característica. Y en eso yo creo que la reforma ha tenido varios defectos, que es fácil analizarla con el diario del lunes. Hoy todos sabemos, volviendo a la comparación, díganle a Alfaro que replantee el partido hoy después de haber perdido con Tigre 2-0. Yo creo que perderían de nuevo, pero eso es una opinión personal. Pero con el diario del lunes la situación es mucho más fácil de analizar. Y por eso tengámoslo en cuenta. Y el diario, a veces con el diario del lunes se analiza de una manera, con el del miércoles otra y con el del viernes de otra forma distinta. Y creo que la reforma a los 5 años la veíamos de una manera, a los 10 de otra, a los 15 de otra, a los 20 de otra, y hoy a los 25 lo vemos distinto también. Los tiempos van cambiando, hay cosas que hacen reflexionar menos pasionalmente y que nos meten un poco más en lo que fue esta situación. Críticas al núcleo de coincidencias básicas. ¿Por qué tener que votar todo esto en conjunto cuando se podía votar abierto? Eso era un problema de desconfianza. ¿Qué pasa si se abría adentro? Alfonsín decía, bueno, está bien, entre los dos tenemos el 80, pero yo tengo el 30 y vos tenés el 50. Cuando entremos en la convención, voy a perder. Por eso, el paquete cerrado, que tantas discusiones generó y que de alguna manera la convención lo resuelve jurídicamente de una manera impecable al decir, nosotros queremos votar esto así. No me lo impone el Congreso porque no me puede imponer la forma de votar. Yo lo acepto. Yo digo que este núcleo se vota de esta manera y se cierra un poco la discusión que había generado inclusive ciertos planteos judiciales en el medio. En esos 13 puntos, hay puntos que sobre todo los que no estaban de acuerdo con el núcleo decían, ¿por qué tengo que votar una cosa que me trae aparejada la otra? ¿Qué tiene que ver la atenuación del sistema presidencial con el Consejo de la Magistratura, con el control de la administración pública, con el régimen de los partidos políticos, con la intervención federal? Todo. Porque precisamente esa idea era la de un núcleo en donde se establecían ciertas potestades mayores al Ejecutivo, pero se le quitaban otras. Se trataba de compensar las fuerzas. Hay algunas cuestiones que creo que están mal expresadas. Primer aspecto del núcleo de coincidencias básicas, atenuación del presidencialismo. ¿Y qué hablamos en la atenuación del presidencialismo del jefe de gabinete de ministros? Y el jefe de gabinete de ministros no atenúa en lo más mínimo al presidencialismo. Porque no es Argentina, no es Francia. Y en Francia, la figura de este primer ministro, que también es elegido por el presidente, que también responde un poco ante él, juega distinto cuando a mediados del proceso de los 7 años que dura el presidente aparece un nuevo Congreso y este nuevo Congreso ya tiene unas mayorías distintas. Entonces el sostén del presidente termina siendo, para no caerse, mantener las relaciones exteriores, pero déjame la administración al Congreso a través de un primer ministro que viene del Congreso y que formalmente lo define el presidente, pero que no necesariamente le responde. Esto en nuestra idiosincrasia es imposible. Y creo que un caso claro fue el caso de la Rúa. Cuando de la Rúa tuvo la oportunidad de generar una situación de mayor consenso con Chacho Álvarez como primer ministro o como jefe de gabinete, dijo no, prefiero a Colombo porque yo sigo en mi línea más allá del resultado, volvemos con el diario del lunes, a lo mejor hubiésemos hecho las cosas distintas. Pero nosotros tenemos una idea de poder ejecutivo distinta, un poder ejecutivo que se mantiene a costa de cualquier situación. Un poder ejecutivo que tratamos de buscarle una cierta legitimidad en las elecciones, en la cual, por ejemplo, hicimos la reducción del periodo de 6 a 4 años con reelección presidencial, pero pasamos a elección directa del presidente. Se cuestionaba el sistema anterior porque decían, bueno, es peligroso. Sistema de colegio electoral, el colegio electoral puede salir para cualquier lado. Decían antes, la Constitución de 1853 no fue una constitución democrática. Es cierto, es una constitución aristocrática. Es del constitucionalismo liberal de la época, que viene como reacción a la monarquía y a la nobleza.
Entonces representa una clase determinada y eso representa la Constitución del 53. Si la miramos con los ojos de hoy, y es para destrozarla, si la miramos con los ojos de esa época, era tremendamente de avanzada. Nosotros a veces perdemos las visiones de los momentos. Lo que se hace en un momento se valora con los ojos de otro momento y no se pueden mirar las cosas de esa manera. Por eso la reforma del 94 avanza y dice, bueno, vayamos a una elección directa del presidente. Porque yo no tengo que elegir este colegio de notables. Sin embargo, ese colegio de notables lo que me daba era un peso en el federalismo completamente distinto. Recordemos un poco cómo se elegía antes al presidente. Cada provincia tenía los electores. Los electores eran el doble de la suma de diputados más senadores. En ese momento teníamos 2 senadores por provincia. No nos olvidemos cómo es la base de diputados. No hay provincia que tenga menos de 5. Con lo cual eso te da una representación. Por ejemplo, al día de hoy, si nosotros actualizáramos la ley y lleváramos a la provincia de Buenos Aires con los 16.600.000 habitantes que tiene, nos estaría dando, más los 3 fijos, nos estaría dando más o menos 103, 104 diputados que tendría que tener la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos tiene? 69. Diputados 69, si no me equivoco. Sí, los 3 senadores para el colegio, pero estamos hablando de diputados solo. Después encima sumémosle los senadores. Pero yo le hago esta relación. Hoy tenemos una situación desactualizada. Comparado con Tierra del Fuego tiene 160.000 habitantes. Si nosotros tomáramos la base de 161.000 que tomamos por ley para la división, más 3 nos daría 4, como el mínimo 5, Tierra del Fuego tiene 5. Vamos a suponer que siguiéramos con el mismo sistema. Esos 5 más 2 senadores, tendríamos 7. Multiplíquenlo por 2 o no lo multipliquen porque total es lo mismo, no hace la ecuación. Mientras que en Buenos Aires tendríamos los 69 más 2, 71. La relación es de 10 veces. Pero en la relación electoral están votando 16.600.000, en realidad no todos porque esa es la población, no todos son electores, pero 16.600.000 contra 160.000. La relación no es de 10 veces, es de 100 veces. ¿Qué pasa? Me interesa más como presidente La Matanza, donde tengo un núcleo poblacional muchísimo más fuerte que todo el sur argentino. Entonces el país sí gana en una elección directa, pero pierde tremendamente en materia federal. Una situación que lleva a veces al replanteo de determinadas situaciones, porque no necesariamente se tenía que mantener un colegio donde el elector votara o volcara los votos como quería, sino que podría haberlos mantenido en una situación de fuerza determinada, inclusive si no se daban, pasar a un balotaje. Pero es un aspecto donde se modifica. Con un balotaje particular, es el único balotaje del mundo con el 45% de los votos, 40 sobre 10%, es decir, no se necesita un 50% para ganar, que sería lo lógico en todo sistema. Más allá de eso, es un problema de legitimidad, que es lo que me legitima el origen del presidente, que fue la jugada que sufrió uno de los presidentes nuestros. No se le presentaron. Habiendo perdido en primera vuelta, el ganador de la primera vuelta no se presenta a la segunda. ¿Por qué? Porque lo deslegitima. Deja un poder ejecutivo débil, un poder ejecutivo que le cuesta gobernar. Nosotros hemos tenido una experiencia parlamentaria durante el gobierno de Duhalde. Fue dificilísimo, encima de la situación convulsionada que teníamos, llevar el timón para alguien que no había ganado las elecciones. Porque concebimos el poder ejecutivo solamente a través de esa situación de adhesión directa o apoyo directo. Aspecto para tener en cuenta si eso implicaría o no tener que llevar a una situación de reforma o de cambio en el sistema. Dentro de esto se le dieron 4 años más al presidente y se le dieron atribuciones que, a mi modo de ver, no han sido las más adecuadas. Por ejemplo, los decretos de necesidad y urgencia. La forma que tiene de redacción esa cláusula, con un agregado que fue peor, creo que acá sí, al que le quepa
que tome la posta, el Congreso fracasa en la ley de control. La ley de control es una ley que inclusive cuando considera que un decreto de necesidad de urgencia es inválido, se cae a partir de ese momento y no se anula, reconociendo que el presidente tomó atribuciones que eran propias del Congreso, que no le correspondían y que eso nunca tendría que haber sido válido. Sin embargo, dicen lo que se cumplió hasta acá queda, por lo tanto se le permite avanzar en ese sentido. Situación que genera aspectos controversiales. El Consejo de la Magistratura. Nos metimos en cierta forma, como decía el doctor Belisle hace un rato, sí, este Consejo de la Magistratura es extraño, viene otro sistema, pero lo que se busca era cambiar un poco el eje del poder. ¿Por qué? Porque ahora el Consejo de la Magistratura pasaba a proponer las ternas que el Ejecutivo tenía que decidir. Ya no era discrecional del Ejecutivo, ya no podía venir el presidente y decir, bueno, si sos amigo mío tenés garantizado que yo te presente ante el Senado y después si logramos sortear el Senado ya será otro aspecto, pero va a ser el único control que tenemos. Acá ya hay una preselección, hay una designación del Ejecutivo y hay un último paso que es el Senado que va a ver si sortea o no esta situación. Se le trata de asegurar otro tipo de controles al Ejecutivo. Y se busca a través de un organismo que trata de ser plural y que lamentablemente lo vamos rompiendo de a poco. La Constitución dice equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre las distintas fuerzas políticas, con los jueces, con los abogados. Y hoy no tenemos ese equilibrio. La representación de la fuerza política es completamente distinta a la que tienen los jueces y distinta a la de los abogados. Y además el agregado de los académicos, que ellos sí están en una representación menor. Y hubo proyectos de leyes que no pasaron el control de constitucionalidad, pero que terminaban con esta situación. Y hoy la realidad, yo pertenezco a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la realidad es que los abogados que llegan al Consejo de la Magistratura llegan desde los partidos políticos. Y eso no es bueno. Por supuesto que siempre el abogado que llega va a tener una ideología y una representación y una identidad. Pero no nos equivoquemos, una cosa es llegar desde la abogacía y tener el corazón puesto en un lado, y otra cosa es llegar desde otro organismo distinto. No es lo que se pensó en el Consejo de la Magistratura, no responde a la idea original. Y acá podemos decir a los convencionales, ¿y por qué no fijaron la cantidad? Y hubiésemos terminado con todo este problema. Y un poco nos explicaba Rosati hace poco, porque los consensos llegaron hasta ahí. Pero hubo 25 años más. Y lejos de tener consenso, cada vez tenemos menos consenso. Y estamos debatiendo judicialmente si las leyes son constitucionales o no son constitucionales. Yo creo que la reforma constitucional tuvo aspectos positivos y tuvo aspectos negativos. En esa idea de atenuar el presidencialismo, creo que no lo logró del todo, pero no sé si es algo que le podamos imputar a la reforma. El tema es que nosotros somos esencialmente presidencialistas. El tema es que nosotros nos vemos identificados en el presidencialismo. El tema es que como sociedad reclamamos al presidente y muchas veces como Congreso también delegamos en el presidente la potestad de determinadas atribuciones. Y cada vez que tenemos una crisis, pensamos que de esa crisis nos saca el Ejecutivo o no nos saca nadie. No se pueden negar las idiosincrasias, no se pueden negar las características que tenemos. Creo que la reforma era, como toda obra humana, perfectible en un montón de aspectos, pero no dejo de rescatar que transforma una constitución aristocrática en democrática y que es fruto de consensos. Y consenso para establecer la norma fundamental, la norma base, la norma que en cierta medida va a regir nuestras reglas de juego. Creo que es el momento no tanto para criticarla, ni mucho menos para reformarla, sino para que nos pongamos a trabajar para ver de qué manera podemos hacer cumplir más los objetivos que se tuvieron en miras y de qué manera podemos lograr una Argentina mucho más grande. Muchas gracias. La palabra del doctor Maximiliano Torricelli. Gracias, doctor. Doctor Miguelis, tiene usted la palabra. La verdad que no tenemos tiempo de preguntas. Me hubiera gustado abrir este panel, pero
es avanzada la hora, lo de hambriento y famélico y el costillar, lo vamos a ir a cobrar a Rosario, ¿verdad? Así que invito al director general a hacer las palabras de cierre. Por favor, por favor. Bueno, gracias Fabián. Bueno, aprovecho de destacar la labor de Fabián y su equipo, que es el factotum de toda esta relación con la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Muchas gracias, disculpen las demoras, hubo buena voluntad del doctor Kahn, pero no previó el tiempo de la traducción, por eso Martín Bomer también se dio su espacio. Desde ya los invitamos a seguir trabajando en esta temática, vamos a receptar todas las iniciativas que tengan y los invitamos para la tercera conferencia de este ciclo y otra vez muy amables de estar aquí y gracias de nuevo a los expositores. De este modo culmina el segundo encuentro del ciclo de actualización y capacitación, la reforma constitucional de 1994 y su actualidad, a 25 años de su sanción 1994-2019, que hoy abordó modificaciones en los poderes ejecutivo y judicial, el Ministerio Público, que ha sido organizado por la Secretaría Parlamentaria, la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación, conjuntamente con la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, y se efectivizó en este Salón Manuel Belgrano del edificio Alfredo Palacios, anexo de la Cámara Alta. Los esperamos el próximo 2 de julio en este mismo salón para participar del tercer encuentro que abordará el tema Poder Legislativo, la amplitud de la nueva competencia, la auditoría